Historia de la macroeconomía. El primer hecho puntual que tenemos surge en 1911 con el enunciado de la teoría cuantitativa de Irving Fisher. Esta teoría nos quiere decir el significado de la inflación y el valor del dinero. En el año 1920 se funda la Oficina Nacional de Investigación Económica, dirigida por Wesley Mitchell. Este personaje fue muy reconocido por sus investigaciones en los ciclos del dinero y estuvo dirigiendo la oficina hasta el 1945. En el año de 1929 surge la Gran Depresión en Estados Unidos, que fue una gran crisis financiera que se prolongó hasta la década de 1930, ocasionando así una crisis bancaria, en especial en los países que tenían el sistema de oro. En el año de 1936 surge la Teoría General del Empleo y Interés-Dinero de Maynard Keynes, que es la obra más importante de este economista y tuvo un gran revuelo en el pensamiento económico. En el año de 1937 surge la Teoría del Equilibrio General, que es la rama de la macroeconomía que trata de dar una explicación al comportamiento de la producción, el consumo y la formación de precios. A partir del año 1940 surge la escuela neo-keynesiana, que fue una de las más importantes en la rama de la macroeconomía. Yo les voy a hablar sobre unos temas, que uno de ellos es en 1947, que es la fundación del análisis económico, que aquí es donde Paul Samuelson publica un libro que hasta la fecha sus contribuciones siguen siendo utilizadas. Y de aquí nos pasamos a 1958 con la teoría del nivel de precios. Y aquí nos dice, aquí nos explica lo que viene siendo la curva, que esto quiere decir que cuando a los ciudadanos, ahí decía que a los ciudadanos cuando les aumentaban su salario, pues ellos empezaban a gastar más porque pues miraban que ya completaban más cosas y pues había un mejor flujo de efectivo. Y de aquí nos pasamos de 1950 a 1960 con la teoría del monetarismo, que esta teoría es donde ya le dan más importancia al dinero, ya que la inflación era la elevación de la cantidad de dinero circulante, y de los créditos también que se ofrecían en ese entonces. Y de ahí nos vamos a 1969 con la teoría de oferta de Lucas y ciclos económicos, que esta nos dice que el producto está por encima del nivel normal. Solo la inflación está por encima de la inflación esperada, ya que esto lo dicen ya que a veces la inflación no suele ser constante y no hay cómo calcularla correctamente porque es muy variable. Y de aquí nos pasamos a 1970 con la nueva economía clásica, que esta nos dice que los precios y los salarios son más flexibles ya en estos tiempos y son estos los que logran equilibrar el mercado. Y de aquí nos pasamos a 1972, que aquí viene siendo las expectativas racionales y la relevancia de la política, que esta es una hipótesis que nos dice las predicciones sobre el valor futuro de variables económicas, relevantes, elaboradas por los agentes por los agentes, y pues no son sistemáticamente erróneas, y ya que los errores son aleatorios en estas expectativas. Teoría del ciclo económico, Robert Lucas, 1973.
la obra del profesor Robert Lucas Jr. se identifica con el nuevo enfoque clásico y concreto con la nueva macroeconomía clásica. Esta importante línea de pensamiento disputa la nueva macroeconomía keynesiana y la explicación del ciclo económico. La proposición de la ineficacia de la política de Thomas Sargent y Neil Waits, 1975. La proposición de la ineficacia de la política PIP es una nueva teoría clásica propuesta en 1975 por Thomas Sargent y Neil Waits, basada en la teoría de las expectativas racionales, que postula que la política monetaria no puede gestionar sistemáticamente los niveles de producción y empleo en la economía. Robert Lucas critica modelos keynesianos, 1976. En 1976, el economista Robert Lucas argumenta que la síntesis neoclásica keynesiana incurre en un error al no considerar que las reacciones de los agentes se modifican ante cambios en la política económica. Por ello, propone poner el foco en los parámetros profundos que implican las preferencias individuales. Nueva economía keynesiana, 1980. Keynesianismo es una escuela de pensamiento económico que busca proveer fundamentos microeconómicos a la economía keynesiana. Se desarrolló como respuesta a las críticas a la macroeconomía keynesiana realizadas por los seguidores de la llamada nueva macroeconomía clásica. Rigidez normal y real. Modelo Fisher y la política monetaria Stanley-Fischer, 1982. El término rigidez hace referencia a aquellas situaciones económicas en las que una variable, generalmente el precio, presenta cierta resistencia al cambio, a la adaptación, dificultando con ello los ajustes necesarios para volver a alcanzar la situación de equilibrio en el mercado. La nueva síntesis neoclásica, equilibrio general dinámico estocástico, DCG, 1990 a 2005. Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico, DCG, que permite relacionar y explicar las variables macroeconómicas relacionadas como PIB, consumo, inversión, mercado de trabajo, a través del número de personas ocupadas o también el número de horas laborables.